realizarlo durante el webinar mediante el chat, ¿verdad? Y vamos a estar habilitando un tiempo de preguntas y respuestas una vez finalizada la exposición de la disertante. Entonces, al final del webinar, podamos abrir ese espacio. Entonces, si quieren dejar sus preguntas antes, durante, en el chat, ¿verdad? Mediante que la disertante va explicando las cosas, pueden hacerlo y vamos a dar lectura al finalizar el webinar de esas preguntas. Otra cosa, por favor, los micrófonos y las cámaras mantener apagados para que no haya saturación de la red. Y nada más que eso, agradecerles otra vez nuevamente por su presencia y presentarles a nuestra disertante, ¿verdad? Ella es licenciada en biotecnología. Ella es Josina Barahona Olivares, es de Chile, es biotecnóloga con mención en investigación de biotecnología y gestión tecnológica por la Escuela de Biotecnología de la Universidad de Santo Tomás, Santiago, Chile. También es docente de microbiología y parasitología en la Facultad de Salud mediante el convenio de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Universidad del Pacífico. Entonces, muchísimas gracias, Josina, por tu tiempo, tu predisposición para este webinar. Estamos muy contentos de tenerte acá. Y bienvenida una vez más y te cedo ya la palabra para que empecemos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si me escuchan bien. Está Sí, estable la conexión. Sí, se escucha muy bien. Súper. Cualquier cosa, si es que hablo muy fuerte o hablo muy bajo, muy rápido o muy lento, ustedes me avisan por el chat, ¿ya? Así que cualquier problema solamente escriban en el chat. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre las vacunas, ¿ya? Intenté que la presentación no quedara de una forma técnica, sino más bien para que todos pudiéramos entender y ustedes también puedan explicárselo a otras personas, ¿ya? Precisamente vamos a hablar más de las vacunas del COVID, ¿ya? De manera general, de qué tipo son, algunos ingredientes, también algunas fake news, etcétera, ¿ya? Como dijo Manuel, las preguntas las pueden dejar en el chat y las vamos a ir respondiendo al final de la presentación. Ya, chicos y chicas, y obviamente muchas gracias por conectarse y muchísimas gracias a los chicos de la organización de Paraguay por invitarme, ¿ya? Así que voy a ver si puedo compartir mi pantallita. Denme un segundo. Creo que ahí se está compartiendo. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Súper, muchísimas gracias. Ya. Voy a colocar aquí que se vea más grande. Ahí se tendría que ver en presentación completa. Si pasa alguna situación de que se cae el internet, que puede suceder, o haya una parte que no se entendió o no se escuchó bien, déjenme el mensajito por el chat para así devolverme la parte que hubo problema. Ya, chicos y chicas, el tema de hoy es, ¿las vacunas son una verdadera innovación contra las enfermedades? Y quiero que esa pregunta les quede guardada porque la vamos a responder al final de la presentación, ¿ya? También quiero que un poco se suelten, por así decirlo. Si tienen dudas, escríbanlas o después las podemos conversar al final. Perdamos un poquito la formalidad. Yo soy lo menos formal que hay en el mundo, ¿ya? Así que van a ver entre medio mucho de los Simpsons porque soy fanática de los Simpsons. Pero la idea principal es que se entienda todo el contenido, ¿ya? Partamos. ¿Qué es una vacuna? Eso es lo primero. Porque cuando nos dicen, una vacuna, lo primero que pensamos es un pinchazo,
y que generalmente duele. Pero en la realidad, el significado de vacuna propiamente tal es un producto formulado que su fin es estimular el sistema inmunológico de una persona para prevenir una enfermedad. ¿Ya? Como dice ahí, proteger la enfermedad. Hay diferentes tipos de administración de una vacuna, aparte del pinchazo en el brazo. También hay vacunas orales, que generalmente se aplican en bebés, ¿ya? Vacunas nasales o de aerosol, que se aplican en la mayoría en niños, ¿ya? Vacunas, el pinchazo, que todos conocemos, nos duele. Y la última tecnología, ¿ya? Que pronto va a salir, ojalá, la primera vacuna comestible, ¿ya? Están investigando, están haciendo un tomate comestible con una vacuna y arroz, ¿ya? Eso queda un poco para un par de años. Así que cuando les digan que es una vacuna, no siempre va a ser un pinchazo, sino que es el formulado propiamente tal. ¿Cómo empezó este tema de la vacuna? ¿Cómo a alguien se le ocurrió o qué pasó para que alguien dijera, wow, podemos generar inmunidad o podemos activar nuestro sistema inmunológico? Bueno, fue Edward Jenner en 1796, ¿ya? Científico autóctono, ¿ya? Pasó por varios estudios y luego se quedó con la ciencia. Y él era muy metódico y observaba todo lo que había a su alrededor. Y se dio cuenta que las lecheras, ¿ya?, que ordeñaban las vacas tenían heridas en las manos, que son llagas, ¿ya? Y cuando se le hacían estas llagas, misteriosamente, las mujeres no se enfermaban de viruela, ¿ya?, que en esa época era una enfermedad mortal. Entonces Jenner dijo, parece que las vacas infectan a las lecheras, pero a la vez previenen que se enfermen de viruela. Claro, esto pasa porque existe la viruela bovina, ¿ya? Entonces cuando las mujeres ordeñaban, se contagiaban literalmente con la viruela bovina y se le hacían llagas en las manos o heridas, que estas llagas y heridas no pasaban más de una semana, ¿ya? No producían sintomatología a más de una semana y no eran graves tampoco, ¿ya? No así como la viruela humana. Y entonces, ¿qué hizo Jenner? De una herida fresca, raspó, literal, la herida y se la inoculó a un niño que era el hijo de su jardinero. Esto actualmente es éticamente imposible ya, pero estamos hablando hace muchísimos años donde no había código ético, ni bioético, ni nada. Él hizo este experimento, ¿ya? Y después el niño presentó estas llagas también en el brazo y a la semana lo inoculó con viruela humana, ¿ya? Y lo extraordinario es que el niño no enfermó de viruela humana y no murió, ¿ya? Y ahí se podría decir que comenzó este tema de es la primera vacuna. Luego este retrato en el donde dice la deseada inmunidad es porque muchas personas creyeron en lo que hizo Jenner y iban directamente a las vacas a pasarse por las ubres de las vacas para poder quedar inmunes, ¿ya? Luego tuvo que pasar muchos años, aproximadamente 100 años más, para que se creara la primera vacuna inyectable, ¿ya? Más formal. Pero ahí me quiero dar un salto de la historia, porque si no esto va a ser muy largo. Y vamos a la actualidad. Como ya le había dicho, éticamente ya no se puede pescar un niño ni nadie, ¿ya? Y llegar a inocular o hacerle una herida y probemos, a ver, no. Hay diferentes pasos para el desarrollo de una vacuna, sea del tipo que sea, ¿ya? Hay dos etapas claves que son preclínica, clínica y comercialización. Justamente con el tema del COVID no ha sonado y retumbado por todas partes el tema de los ensayos clínicos, ¿ya? Pero la etapa preclínica se trata justamente de buscar un antígeno, ¿ya?, de probarlos en líneas celulares en animales pequeños y evaluar la formulación, ¿ya?, la eficacia y seguridad en los modelos. Por ejemplo, el modelo animal generalmente se usan ratones, ¿ya?
En estudios clínicos se ocupan seres humanos de manera voluntaria. Eso que quede sumamente claro, está acordado en el código de Nuremberg y de, si no me acuerdo, ay, se me fue el país, pero el código de Nuremberg solo lo pueden buscar y está todo este tema de voluntariados y consentimiento informado, ¿ya? Hay 3 fases en este estudio clínico. La fase 1 va hasta 100 personas, de 1 a 100 personas, y el objetivo principal es establecer las vías de administración y dosis de la vacuna. En la fase 2 son entre 100 a 500 personas aprox, y el objetivo es seleccionar la formulación más adecuada, ¿ya? Por ejemplo, de la fase 1 hay 3 formulaciones que sí funcionan, pero hay una que funciona mucho mejor. Entonces, en la siguiente fase 2 nos quedamos con la que funciona mejor. Y en la fase 3, que es mayor a 3.000 personas, o sea, ese es al menos 3.000 personas, ¿ya? Tiene que haber una comparación entre el placebo, ¿ya?, y la vacuna. Generalmente el placebo es todos los ingredientes de la vacuna menos el principio activo o el antígeno, que es el que produce justamente la activación del sistema inmune, ¿ya? Toda esta etapa clínica lo que evalúa siempre es eficacia, efectividad y seguridad. Si la vacuna, la formulación, pasa estas fases, pasa a la siguiente etapa, que es la comercialización, ¿ya? En esta etapa de comercialización, obviamente se distribuye la vacuna y lo que se hace es evaluar en condiciones reales. Por ejemplo, efectividad, eficacia y efectos adversos. Y hay otras etapas que se llama, que está en conjunto a la comercialización, que se llama monitoreo o farmacología, ¿ya? Y esa etapa de farmacología puede durar toda la vida del compuesto, ya sea vacuna o medicamento, ¿ya? Lo que se evalúa principalmente en estas 2 etapas son los posibles efectos adversos que no hubo en la etapa clínica, ¿ya? Y es lo que más hemos visto durante todo este tiempo del COVID. Por ejemplo, efectos que son sí relacionados justamente con la vacuna, ¿ya? Y ahí les voy a ir a mostrar alguna, más adelante les voy a mostrar alguna reacción. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo va desde 0 hasta que empezamos la búsqueda del antígeno hasta 48 meses aprox, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué la vacuna del COVID fue tan corta, ¿ya? Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, si se trata de un virus que tiene una tasa de mutación muy alta, ¿ya? Si se trata de una enfermedad quizás no de categoría tan grave, ¿ya? Si se trata de que el antígeno no produce una respuesta inmune esperada, ¿ya? Se puede demorar muchísimo tiempo, incluso más de 10 años. O sea, todavía estamos esperando la vacuna del VIH, ¿ya? Y el tema del VIH pasa porque el virus tiene una muy alta tasa de mutación, ¿ya? Y también es porque se camufla, se esconde del sistema inmune, lo cual hace sumamente difícil atacarlo, ¿ya? No así con otros virus. ¿Cuáles son algunas enfermedades controladas por las vacunas? Y les quise poner estas imágenes quizás un poco fuertes, pero reales, excepto la del hígado, que es una gráfica, y la del cáncer uterino, ¿ya? Pero las demás son reales. Por ejemplo, tenemos la tuberculosis, la hepatitis B, que afecta al hígado, el polio, ¿ya?, que en nuestro país en Chile, se radicó hace más de 40 años, sin embargo, en partes de Sudáfrica, sigue siendo un problema, ¿ya? Porque se encuentra la enfermedad muy activa y porque hay poca accesibilidad a la vacuna, ¿ya? Ahí UNICEF está ayudando y llevándoles vacunas a los chicos para que evitar quedar con secuelas graves o incluso la muerte. La difteria también
es una enfermedad controlada por varias vacunas. La toferrina, ¿ya? El sarampión, la viruela, el rotavirus, que es una enfermedad estomacal, el tétanos, que es de este niño que está ahí en la camilla. El tétanos se conoce desde la época de Grecia, y muchas personas han muerto por el tétanos, porque el tétanos comprime los músculos, los paraliza y mueres porque no puedes respirar, ¿ya? La papera, ¿ya? La rubiola, y actualmente, hace un par de años nada más, está la vacuna contra el cáncer de útero, que lo produce el 90% el virus del papiloma humano. ¿Ya? Así que si tienen la oportunidad de poder colocarse esta vacuna, ya que uno es más grande y quizás no tuvo la oportunidad en su época, de verdad, háganlo. ¿Ya? En toda Sudamérica, para incluir tanto a Chile o a Paraguay, estas vacunas que previenen estas enfermedades están dentro del plan vacunatorio obligatorio, ¿ya? Por lo cual, cada niño que nace debe tener al menos estas vacunas para prevenir estas enfermedades. Estas vacunas son obligatorias, ¿ya? Porque si hay un brote de alguna de estas enfermedades que están controladas, va a afectar a otros niños que no estén vacunados o sean más chiquitos que todavía no pueden recibir la vacuna, ¿ya? Eso es sumamente importante. ¿Qué tipos de vacunas hay? Siempre hemos escuchado, quizás ahora en el último tiempo, no, mira, hay una vacuna que es el virus, hay otra vacuna que es RNA, hay otra vacuna que es la proteína o otro virus. Todo eso son tipos de vacunas. Existen vacunas donde el patógeno está inactivo, la bacteria o el virus está inactivo, en donde también puede estar atenuado, que no es lo mismo. También puede existir un péptido, ¿ya? Una subunidad como una proteína del virus o la bacteria. Puede ser de material genético, ADN o ARN, que lo conocemos, lo hemos escuchado por la vacuna Pfizer. Vector recombinante, ¿ya? Que también ocupa material genético. Y vector viral, que eso quiere decir que ocupamos otro virus para llevar el material genético del patógeno que queremos proteger. Algunos ejemplos está por la vacuna del VSG, que es una bacteria atenuada. La de la hepatitis B es una proteína de la superficie del virus de la hepatitis. La hexavalente son virus inactivados. La meningocócica conjugada es un toxoide, eso quiere decir una subunidad de otra bacteria. Y el VIH, la que se está probando actualmente, está en fase 3, o sea, en etapa clínica fase 3, utilizan diferentes adenovirus, ¿ya? El adenovirus es como un trencito que va a llevar el material genético del patógeno para activar el sistema inmune. Y ahora pasamos precisamente a las vacunas del COVID-19. Solamente voy a hablar de las que están autorizadas, de las que han pasado todas las pruebas y de las que se usan en el mundo, ¿ya? No las que están todavía en ensayos, ¿ya? Tenemos muchísimas, entre ellas está la Pfizer, que es del tipo ARN, son 2 dosis. Está la Vaxzevria o la AstraZeneca, es la misma, que es de vector viral. Coronavac, Sinovac, que aquí en China no pusieron la mayoría, es de virus inactivado. La Sinopharm también es de virus inactivado, también es de China. La CanSino, del laboratorio CanSino, perdón, también es de vector viral y es una de las pocas vacunas que es monodosis. Es una sola dosis, ¿ya? Por otro lado tenemos Moderna, que también es de ARN. La Covaxin, que es de virus inactivado. La Sputnik es de vector viral. De hecho, la Sputnik se considera una vacuna heteróloga. Eso quiere decir que ocupa 2 diferentes virus para poder generar la deseada activación del sistema inmune. Te ponen una dosis con un tipo de adenovirus
y en la segunda dosis es otro tipo de adenovirus, ¿ya? La Janssen, de Johnson Johnson, vector viral, también es monodosis. Y la Novavax es de subunidad. Esta es la única en su tipo hasta ahora, ¿ya? Aquí ocupan una proteína del virus del SARS-CoV-2 para poder generar anticuerpos. Y como nos dimos cuenta, en la diapositiva también anterior, los países líderes en la generación de vacunas son Estados Unidos y China, ¿ya? Y eso pasa porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo, tienen grandes laboratorios, producen vacunas, tienen todo para generar un gran estudio también, personas para generar estudios clínicos, etc. Y lo que nos impresionó ahora, por lo menos a mí, en el tema de esta vacuna COVID, lo rápido que se hizo, lo rápido que se desarrolló y la autorización de emergencia, ¿ya? Y aquí quiero llegar el por qué se hizo tan rápido, ¿ya? Es sumamente normal tener dudas, tener miedo, ¿ya? Y un poco de desconfianza cuando algo se hace tan rápido, ¿ya? Y eso yo lo entiendo y soy parte de eso, etc. Sin embargo, hay diferentes factores que hicieron que todo este proceso, todo este desarrollo de las vacunas fuera más rápido, ¿ya? El factor número uno es que estamos en una urgencia, ¿ya? Es una pandemia. No estamos hablando de un brote en un solo país, de un brote en una sola región o de un brote incluso en un solo continente. Estamos hablando de brotes por todo el mundo, o sea, ningún país se libra de esta pandemia. Luego, también tenemos el factor de que los coronavirus, ¿ya? Son una familia de virus. No es que exista uno solo, ¿ya? Existen muchos. De hecho, la mayoría de coronavirus se encuentra, contagia a los animales, incluso hasta nuestras mascotas, a los perros, sobre todo a los perros y los gatos, ¿ya? Y de coronavirus humanos que infectan a los humanos, ya conocemos al menos bien dos, que son el SARS-CoV-2, o sea, SARS-CoV-1, perdón, y el MERS, que es el coronavirus del camello, ¿ya? Que se conoce así. Pero ya tenemos un conocimiento. Todos los coronavirus se estructuran, su estructura es la misma, su contenido material genético es el mismo, ¿ya? ¿Qué va a cambiar? Las mutaciones. Y cuando son muchas mutaciones, son cepas nuevas. Y de ahí nacen estos coronavirus cepas SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, MERS. Estos son cepas, ¿ya? También el otro factor muy importante que yo creo que salió a la luz, pero increíble, fue la colaboración científica, ¿ya? O sea, se unieron países, incluso países enemigos, por así decirlo, compartiendo su información científica, open source, como se dice, datos abiertos, ¿ya? Y no solamente científicos que trabajan en laboratorio o que trabajan en inmunología, por ejemplo, sino científicos bioinformáticos, biólogos, gestores tecnológicos, etc. Todos se unieron para que esto fuera compartir información y que a su vez se desarrollara mucho más rápido la vacuna. Por otro lado, también tenemos el financiamiento público y privado. Esto es muy importante porque si nadie financia una investigación o el desarrollo de una vacuna, bueno, no la hay, ¿ya? Por ejemplo, en China, el Estado, ¿ya?, entregó muchísimo dinero para que grandes laboratorios especialistas en evaluación y desarrollo de medicamentos y vacunas pudieran generar rápidamente una vacuna con el COVID. Y así fue, ¿ya? Rusia también, con su Instituto Gamaleya. También tenemos el factor de la disponibilidad de voluntarios,
a veces es muy difícil que personas puedan ser voluntarias porque tienen enfermedades crónicas avanzadas o graves, o porque necesitan una persona con esa enfermedad, y lo que es difícil, y también ahí entra el consentimiento informado, son voluntarios, ¿ya? Entonces, justamente, el tema de la vacuna del COVID se dio eso. Necesitaban personas sanas o que ya hubiesen tenido COVID, que en su efecto no estuvieran vacunadas, para probar esta nueva vacuna del COVID. Y así se inscribieron más de 50 millones de personas para hacer todos los ensayos clínicos fase 1, 2 y 3 necesarios. Y por otra parte, son las mismas formulaciones, ¿ya? Esta no es la primera vacuna que se ha hecho en el mundo. Ya conocemos varias enfermedades que se controlan por vacunas, ¿ya? Esta no es la primera. Entonces, ya se conoce, ya se tiene antecedentes de cómo son las formulaciones básicas para obtener una vacuna. Y las vamos a ver, y ustedes se van a dar cuenta que una formulación de vacuna o los ingredientes de una vacuna no son tan complejos, ¿ya? Así que tenemos estos 6 factores primordiales y sumamente importantes de por qué estas vacunas del COVID se han desarrollado en poco tiempo, ¿ya? Ahora pasamos a los ingredientes, creo que es una de mis partes favoritas. He escuchado muchas como tipo de fake news en donde me dicen, yo sí, pero los ingredientes de las vacunas son secretos, yo no sé lo que tienen. En verdad no están secretos, son de datos abiertos, ya están disponibles en todos los idiomas, en páginas desde los mismos gobiernos hasta en las páginas oficiales de cada laboratorio, ¿ya? Ahora, lo otro es un poco difícil de entenderlo, ¿ya? Porque te dicen como hexago no sé cuánto, 6 etil no sé cuánto, y si uno no es del área científica, obviamente que no va a entender, no tiene por qué tampoco. Sin embargo, aquí lo que traté de hacer es bajarle la tecnicidad y mostrarles los principales compuestos y sus funciones, ¿ya? No vamos a hablar de todos los ingredientes de todas las vacunas, pero sí de los 3 diferentes tipos de vacuna que hay. ARN, 4, perdón. RNA o ARN, adenovirus, subunidad y virus inactivado, ¿ya? La primera es de ARN, Pfizer o Moderna. El compuesto primordial, el principio activo, es el ARN mensajero, ¿ya? Este ARN mensajero, que es una sola hebra que tiene 4 nucleótidos que son principales para poder generar esta proteína S del virus, para que así mi sistema inmune lo pueda reconocer y generar anticuerpos y protegerme, ¿ya? También tiene lípidos esta vacuna. ¿Para qué sirven los lípidos? Es para envolver el ARN para que no se degrade, ¿ya? Y también tiene sales como cloruro de sodio, que es la sal de mesa, por ejemplo, que su función principal es mantener una formulación óptima regulando el pH, regulando la acidez o lo básico que sea la formulación, ¿ya? También contiene sacarosa, que es un azúcar, de hecho, si no me equivoco, es el azúcar de mesa, que su función es proteger, o un crioprotector, para proteger la formulación a bajas temperaturas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo congelo esta vacuna a menos 80 grados, la sacarosa va a proteger el ARN y los lípidos, la formulación, para que nada se degrade, para que cuando yo la saque del refrigerador no haya una degradación, ¿ya? Luego tenemos del tipo virus inactivado. En este caso elegí la CoronaVac de Sinovac, ya la vacuna china, que contiene un virus inactivado, que es el mismo SARS-CoV-2, pero la cepa CZ02, que es la cepa original, ¿ya? Sin variantes. ¿Y cuál es la función? Este virus está inactivado, no me va a generar, la enfermedad, ¿ya?
y es capaz de producir respuesta del sistema inmune. Va a llamar a que mi sistema inmune fabrique anticuerpos. También tiene un compuesto que es medio raro, si lo leemos, beta-propilactona. ¿Qué es eso? Esta beta-propilactona es capaz de inactivar al virus y mantenerlo así durante toda la formulación, ¿ya? Eso es muy importante, porque si en control de calidad, por ejemplo, pasa un virus que está vivo, está activado, por así decirlo, porque no hay suficiente beta-propilactona, el virus puede generar la enfermedad, ¿ya? Así que este compuesto es clave. También hay hidróxido de aluminio, que es un adyuvante muy conocido y utilizado por más de 40 años en la vacuna para potenciar la respuesta inmune. Igualmente que la vacuna anterior, tiene sales como el cloruro de sodio para mantener el pH. También es muy importante el pH, porque si no se mantiene el pH en una formulación, todos los demás ingredientes se pueden degradar, ¿ya? Así que es sumamente importante. También tenemos la otra vacuna, que es de Janssen, que es un adenovirus tipo vector viral, el cual este adenovirus contiene el material genético para fabricar la proteína del SARS-CoV-2. Es un adenovirus recombinante no replicante tipo 26. ¿Qué significa no replicante? En que no se va a reproducir, por así decirlo, nuestras células y no me va a enfermar de la enfermedad que produce el adenovirus, ¿ya? Para nada, es solamente un vehículo, ¿ya? También tiene este compuesto que es medio raro, que lo abreviamos HBCD, que es un ayudante para potenciar la respuesta inmune y mantiene la solubilidad de la fórmula, ya la mantiene líquida. También tiene polisorbato o Twin 80, ¿ya? Que es estabilizante y un emulsionante de la formulación. Tiene etanol, el etanol es un tipo de alcohol, que funciona como conservante, ¿ya? Y no es que me van a inyectar esto y me voy a borrachar, me voy a emborrachar, etc. No, tiene muy, muy poquito. Tiene 2 mg por dosis, eso es nada. Ya, o sea, tiene una gota de etanol y el etanol no nos va a hacer mal ni nada. De hecho, permite que la formulación de la vacuna se mantenga y también que pueda entrar mucho mejor a nuestras células, ya, por un intercambio en los transportes del activo de la célula. Y obviamente también sales para mantener el pH. Y la última es la Novavax, que es del tipo subunida, que tiene la proteína S del virus SARS-CoV-2. Ese es su principio activo. Lo más genial de esta vacuna, creo yo, es toda la tecnología que hay detrás. Usa nanopartículas. Y uno dice, wow, esto sí que es demasiada tecnología. Usa nanopartículas lipídicas. Ya, eso quiere decir que usa pelotitas de grasita, vamos a llamarlo así, pelotitas de grasa, para que la función es para guardar la proteína S del virus, porque la proteína S del virus, si anda sola, se degrada. Entonces necesita algo como un tipo colador, por así decirlo, o una bolsita de grasa para que se quede adentro y no ande revuelta, por así decirlo, y se degrade. Y esta pelotita de grasa evita que se degrade ya la proteína S. Aparte de eso, tiene una plataforma que los del laboratorio Novavax lo llamaron Matrix M. Esta plataforma está patentada, por eso tiene una R entre B. Está patentada, es una tecnología exclusiva de este laboratorio. Esta matriz, lo que quiere decir es, tenemos la matriz acá, yo no sé si me ven, porque si salgo de la pantalla no se sale la presentación. Tengo la matriz, ¿ya? Encima tengo la nanopartícula lipídica y adentro tengo todas las proteínas S, ¿cierto? Esto se pega y anda así, en la formulación de vacuna. ¿Cuál es su función? Es que
o sea, ¿cuál es su función? Es un adyuvante para potenciar el sistema inmune, ¿ya? Aparte de eso, dentro de la matriz, ¿ya? Aquí vimos la plataforma, tiene un componente que se llama saponina, ¿ya? Esta saponina se extrae del quillay, que es un árbol endémico de Chile, ¿ya? Por eso que quizás los chilenos vimos muchas noticias de compuesto clave en la vacuna, compuesto chileno clave en la vacuna del COVID. Bueno, esto era la saponina del árbol, ¿ya? Son de origen vegetal, también sirven como adyuvantes o inmunoestimuladores, ¿ya? Se ocupan muchísimo en otros tipos de vacunas la saponina, ¿ya? Pero aquí lo genial de esta vacuna es la plataforma que une todo esto para poder hacerla en la formulación y que todo esto en conjunto entre a las células, ¿ya? Eso lo hace demasiado interesante. Y hablamos de las reacciones adversas, que es un tema súper controversial, súper subjetivo también, y que quizás, yo no sé cómo será en Paraguay, pero por lo menos en Chile hay muy poca comunicación de esto, ¿ya? Y es normal que por lo mismo la gente se asuste y tenga muchas dudas, ¿ya? Hay reacciones adversas que siempre van a estar, ¿ya? Siempre. Y de hecho, se llama riesgo. Los riesgos están en todo. Ya, eso quiero dejar súper claro. ¿Cuál es el riesgo de que ahora se me caiga el internet? Bastante, quizás, ¿ya? A eso llamo riesgo. Cada acción que hagamos va a tener una reacción, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas no graves? Las que no ponen en riesgo la vida, ¿ya? Como por ejemplo, dolor de cabeza, dolor en el brazo, ¿ya? Sensación de sentirse agripado, resfriado, ¿ya? Dolor de cuerpo, que te lloran los ojos, que sientes mucosidad, fiebre, dolor de estómago, vómitos también, confusión, mareos, incluso desmayos, ¿ya? Cuadro dermatológico también. El rash dermatológico, la celulitis dermatológica, también está dentro de las reacciones adversas esperables. Y la inflamación de los ganglios, acá en el cuello, acá cerca del brazo. Todo esto está dentro de las reacciones adversas no graves, esperables, de alta probabilidad para las personas que se vacunan. Yo creo que sí, que ustedes ya se vacunaron contra cualquier enfermedad, si tienen alguna de estas cosas, ¿ya? Acuérdense que estas son las no graves. Pasamos a las graves y quizás las que más preocupan a la población y también, lamentablemente, son las que más auge se les dan, sabiendo que son de muy, muy, muy baja probabilidad o riesgo que suceda, ¿ya? Las sí graves son las que sí ponen en riesgo la vida, ¿ya? Eso no quiere decir que si me pasa me muero, no, ¿ya? No siempre es así. Es si te pasa, te tratas, y si no tratas a tiempo, aumenta la probabilidad de muerte, ¿ya? Entre ellos está la anafilaxia, ¿ya? Que es la dificultad para respirar, para tragar, te salen ronchas y tienes náusea, ¿ya? La anafilaxia generalmente dura un par de minutos, a diferencia del shock anafiláctico, que el shock anafiláctico tiene los mismos síntomas que la anafilaxia, pero acá baja la presión arterial y aumenta los latidos del corazón. Y es esas dos cosas que pueden llevarte a la muerte, ¿ya? También tenemos el síndrome de
Guillain-Barré o YB, el síndrome YB. Este síndrome salió a la luz con el tema de la vacuna de Moderna, que había generado 3 síndromes, creo, o sea, 3 de este tipo de reacción en personas. ¿Ya? Ahora las personas también no tienen ningún problema. Es súper importante aclarar que este síndrome YB sucede con todas las vacunas, con todas, incluso las que te ponen de bebé, con todas. Y si alguna vez padeciste este síndrome YB y te tienes que vacunar de nuevo, debes comunicarlo, ¿ya? Porque si ya te pasó una vez, podría pasar nuevamente. Y por ende, las personas que están en el vacunatorio deberían tener una mayor precaución, ¿ya? Igual que con el tema de la anafilaxia y el shock anafiláctico, generalmente sucede porque hay algún ingrediente de la vacuna que uno es alérgico y quizás no sabe, ¿ya? La otra reacción adversa es la trombosis, que se habló mucho con la vacuna de AstraZeneca, ¿ya? Sin embargo, hay diferentes tipos de trombosis y la que provoca, entre comillas, muchas comillas voy a decir esto, la que provoca la vacuna AstraZeneca es una trombosis de bajo riesgo si se trata a tiempo, ¿ya? Esta trombosis son coágulos de sangre. Y el otro efecto adverso grave es la miocarditis o la pericarditis, que se ha hablado mucho en relación a la vacuna Pfizer en adolescentes, sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Que es una inflamación del tejido del corazón, tratable también. Es sumamente importante dejar claro que todas estas reacciones graves son de muy baja probabilidad, es decir, del 0,00001% de los vacunados, ¿ya? Y también es algo tratable, ¿ya? ¿Han habido muertes por reacciones adversas graves relacionadas a las vacunas? Sí, lamentablemente sí, han habido muertes, sobre todo en bebés en menos de un año y en adultos mayores más de 65. ¿Por qué? Porque no se tratan a tiempo. Se confunde con otros tipos de padecimiento, con otras enfermedades o cuadros de enfermedades y no se tratan como corresponde, ¿ya? Pero quiero dejar claro que esto es tratable. Justamente en Chile sucedió que hubo un chico de 31 años que se le generó una trombosis por la vacuna AstraZeneca. Después de varias semanas de evaluación, el instituto encargado de evaluar eso dijo, ok, sí, hay una correlación, ¿ya? Pero fue el único caso hasta ahora reportado, correlacionado, ¿ya? Y el chico está bien, ¿ya? Fue un caso, en ese minuto, un caso entre 274.000 vacunados. O sea, la probabilidad es demasiado baja. Es lamentable que le ocurra a alguien, obvio, pero recuerden el riesgo, ¿ya? Toda acción que hagamos tiene una reacción. Y ese es el riesgo. Y ahora pasamos a la efectividad de la vacuna COVID, ¿ya? Tenemos la efectividad solamente clínica. Aquí está solamente clínica y no en el mundo real o por países, ¿ya? De manera general. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene una efectividad clínica o reportada entre el 95 hasta el 88%. 95 para casos graves o muerte y el 88 para contagio, ¿ya? La vacuna de AstraZeneca tiene una efectividad entre el 93% hasta el 60%, la máxima para cuadros graves o muerte y el 60% para contagios o enfermedad con síntomas, ¿ya? La Sinovac tiene una efectividad
cercana al 90% hasta el 63.6%. La Sinovac tiene una efectividad entre el 86% al 72.3%. Y la vacuna CanSino tiene una efectividad entre el 91 al 65.7%. Nuevamente recordar que esta es la efectividad clínica, no en el mundo real ni por país, ¿ya? Bajo los estudios clínicos, como dice bajito, de fase 2 o 3 publicados. ¿Están estas efectividades publicadas libres? Sí, están en artículos científicos, generalmente de la revista The Lancet. Esta es la mayoría. ¿Bien? También tenemos la vacuna Moderna, que su efectividad entre el 94.1 al 86.4%. La Covaxin, que es la vacuna india, entre el 93.4 al 63.6 para evitar la enfermedad con síntomas. La Sputnik, que en su momento fue una vacuna muy cuestionada en cuanto a su efectividad, pero sus estudios salieron muy buenos. Tiene una efectividad entre el 91% al 73%. La vacuna Johnson & Johnson o Janssen tiene una efectividad del 81.9 al 66.2. Y la Novavax tiene una efectividad del 90.4 al 60% para evitar la enfermedad con síntomas. ¿Ya? Las efectividades altas, las mayores efectividades, se relacionan con la gravedad de la enfermedad o muerte, y las de mayor o bajo porcentaje se relacionan para evitar, ya sea enfermedad con síntomas y o contagios. ¿Ya? Ahora, vacunas usadas en Paraguay. ¿Por qué hablo de Paraguay? Porque los chicos de la organización son de Paraguay, y los que somos de Chile sabemos qué vacunas están, así que les voy a mostrar un poquito y también comparar cuáles son las que se usan allá con las que se usan acá en Chile. En Paraguay están autorizadas varias vacunas autorizadas de emergencia. Han obtenido la AstraZeneca mediante el convenio COVAX, ¿ya? Que eso es un tratado para facilitar la accesibilidad a las vacunas a diferentes países, ¿ya? También han comprado vacunas como Pfizer, la Sinovac o Sinopharm, la Sputnik, ¿ya? Y la Covaxin. Y también han recibido por donación la CoronaVac, Moderna, Sinopharm, Pfizer, Covaxin y AstraZeneca. De hecho, lo que estuve leyendo es que la CoronaVac la recibieron de parte de Chile. Así que eso nos pone muy alegre poder compartirnos entre nuestros países hermanos. ¿Ya? ¿Cómo va la vacunación en Paraguay? Justamente hoy le toca la segunda dosis a las embarazadas y personas embarazadas, vacunadas el 19 de junio. Dice ahí, ¿ya? El calendario de vacunación de Paraguay se rige a través de la terminación de la cédula de identidad, ¿ya? Muy diferente a nosotros en Chile, que nos guiamos por la edad, por rango etario, ¿ya? Allá en Paraguay tienen por terminación del CI, que se llama, ¿ya? Y como va en progreso, van aumentando. Tengo datos oficiales hasta el 11 de julio, pero creo que ya pasaron el millón, por lo que estaba leyendo ayer a última hora. Ya pasaron el millón de vacunados. Toda esta información es libre y accesible a través de cada Ministerio de Salud pertinente, ya en este caso del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay. Y esta es mi parte favorita: algunas fake news de las vacunas. Yo creo que ustedes deben conocerlas, deben conocer algunas, o tienen algunas otras nuevas, ¿ya? Les voy a decir algunas que he leído, escuchado, me han dicho, etc.
El primero es, el virus no existe porque nadie lo ha aislado. Aislar un virus sí es complicadísimo, porque el virus no vive sin una célula que infecte, ¿ya? Y si se trata de un virus contagioso, infeccioso, que provoca una enfermedad que podría agravarse o ser mortal, claramente es difícil aislarlo. Pero no imposible. Así que les tengo una fotografía de microscopía electrónica en donde podemos ver esos circulitos que son el virus y tienen unos pequeños palitos, por así decirlo, alrededor de este círculo, y esas son las proteínas S del virus. Así que es face, el virus sí ha sido aislado. Incluso para hacer las vacunas es necesario aislar el virus. Las vacunas anti-COVID son experimentales. No, todas las vacunas que ya hemos hablado pasaron la etapa, la fase 3 de ensayos clínicos, y están en etapa de comercialización y etapa de farmacovigilancia. Ya, como ya le había dicho anteriormente, la etapa de farmacovigilancia puede durar toda la vida del medicamento o de la vacuna, porque lo más importante es saber cómo se comporta esta formulación en la vida real, ya, en circunstancias reales y no en un estudio, ya. Así que no son experimentales. Lo que sí son autorizadas de emergencia, que es diferente a la aprobación final, ¿ya? ¿Por qué se autorizaron de emergencia? Porque estamos en contexto de pandemia y es mucho más alto el beneficio de vacunarse, ¿ya? Y de obtener estas vacunas ante el alto riesgo de poder enfermar, incluso morir o quedar con secuelas, ¿ya? Por eso es una autorización de emergencia. ¿Ya? Otra fake news que tenemos es las vacunas causan autismo. Eso es, pero falso, ¿ya? Esto se debe a un estudio fraudulento que se realizó hace más de 12 años, si estoy bien, en donde un científico le pagaron para hacer un estudio mal hecho, incluso una mala metodología, relacionando el autismo con las vacunas, ¿ya? Una empresa de ¿cómo se llama? Como de medicamentos naturales, por así decirlo. Una empresa naturista le pagó a este científico para decir que las vacunas causaban autismo. El científico hoy en día, bueno, ya no tiene todo, no puede hacer ciencia, no puede manejar un laboratorio, nada, ¿ya? Se autoproclama antivacuna totalmente. Puso su pensamiento, su creencia, mal creencia, por encima de la ética. ¿Ya? Eso es muy malo. Y este artículo científico y este estudio fue retractado, ¿ya? La editorial dijo, no, sabes que esto es falso. No hay ninguna correlación ni relación incluso que las vacunas causen autismo. ¿Se ha vuelto a estudiar? Sí, se ha vuelto a estudiar, pero no he encontrado ninguna correlación. Ya. La siguiente phase es, no sabemos los efectos adversos de las vacunas. Bueno, yo te lo acabo de decir de manera general, pero cada vacuna tiene su ficha de seguridad, ficha técnica, ¿ya? Que es muy parecido a los papelitos que salen en los medicamentos cuando uno compra los fármacos. Ya. Las vacunas vienen con un documento que obviamente nosotros no podemos comprar el pack de vacunas, pero está de libre acceso en internet, ficha técnica de vacuna XXX, y va a salir. Y de hecho en cada país también lo han adaptado según a su tecnicismo y según a sus ministerios, etc. En Chile, por ejemplo, se llaman ESAVI, las reacciones adversas. Eso quiere decir que son reacciones relacionadas y correlacionadas con la vacunación. Los ESAVIs conocidos o locales son los que ya les dije, dolor de cabeza, etc. Y los ESAVIs sistemáticos, fatiga,
náuseas, etc. Y hay SAVIs graves, que son los que ya habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Luego hay otra fake news que dice las vacunas tienen microchip o grafeno. Y esto es una discusión, yo creo que hasta hoy. Nuevamente decirles que los ingredientes de la vacuna son de libre acceso, gratuitas, ¿ya? Y que si bien tienen un lenguaje demasiado técnico, los ingredientes y compuestos están, ¿ya? Acá puse la ficha técnica, los ingredientes de la vacuna de Pfizer. Si alcanzamos a leer un poquito, sale todo muy técnico. Por ejemplo, bis 2 etil decaonato y uno dice, pero ¿qué mierda es eso? Bueno, es lo que ya habíamos visto anteriormente. Tipo de lípidos, por ejemplo, un tipo de sal, etcétera, ¿ya? Pero en ninguna parte indican que tienen grafeno, en ninguna parte indica que tiene chip, que tiene microchip, ni nada. Por otro lado, el grafeno no es algo malo, para nada. Se está estudiando estructuras, pequeñas estructuras de grafeno para generar formulaciones óptimas que puedan servir como vehículos de fármacos, ¿ya? Así que saquémonos de la cabeza que el grafeno es malo. De hecho, del grafeno nace el grafito, lápiz-grafito, literal, ¿ya? Así que no es algo que nos va a provocar alguna, bueno, está en estudio, pero no es algo que en sí nos provoque alguna enfermedad o atente con nuestra vida. Siempre hay que evaluar la concentración y cantidad de este compuesto, pero es algo muy, muy útil, ¿ya? Incluso se usan los paneles solares. Otra fake news es las vacunas se producen con células de feto abortados. Y esto es una falacia, ¿ya? Una falacia religiosa, ¿ya? No se ocupan células de feto abortados. Si bien se ocupan líneas celulares de alguna célula origen humano, ¿ya? No necesariamente vamos a estar, entre comillas, abortando bebés para generar nuevas células. No. ¿Qué lo que se hace es, tenemos una célula óptima para algún requerimiento, ¿ya? Y esa célula se mantiene en cultivos celulares específicos que tienen todos los nutrientes, ¿ya? Luego la célula se va a dividir, y de ahí puedo sacar más células y hacer diferentes experimentos, hacer diferentes formulaciones, probar medicamentos, probar vacunas, etcétera. Pero no, los científicos no están a cada rato o en cada circunstancia matando bebés, entre comillas, para sacar estas líneas celulares. No, es de un origen humano, pero esta célula tiene el poder, ¿ya?, de replicarse, como todas nuestras células, tiene el poder de replicarse, de dividirse, para generar líneas celulares, ¿ya? Así que claramente esto es una falacia. Y la otra, mi favorita, es las vacunas tienen imanes, o el grafeno produce este magnetismo. Es totalmente falso. Nuevamente nos vamos a los ingredientes, no hay nada magnético, ¿ya? Y aquí hay algo químicamente chistoso, ¿ya? Hay algunas sales que sí son compuestos magnéticos, por así decirlo, pero hay diferentes tipos de magnetismo. Cuando escuchamos magnetismo es como, magneto, pegar en la nevera, en el refrigerador. No, hay diferentes tipos de magnetismo como asociación o repulsión, ¿ya? Como les digo, sí hay sales que tienen magnetismo, pero no de asociación, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen, no, las vacunas tienen imanes o magnetismo químicamente sí podría por el tipo de sal, pero imanes o magnetismo asociado, ¿ya? No.
Ahora, vámonos a los videos que circulan en redes sociales que la gente se está pegando las cucharas, los tenedores, etcétera, o imanes. Ahí pasan varias cosas biológicas, químicas y físicas. En resumen, se nos va a pegar cualquier cosa, ya, excepto papel. Se nos va a pegar cualquier cosa en la piel mientras las tengamos húmedas, mientras tengamos grasa y tenga el ángulo perfecto. ¿Ya? Hay personas que se le pegan una moneda en la frente, hay personas que se le pega la moneda aquí en la mejilla, hay personas que se llenan de tenedor aquí en el pecho, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen todo esto de humedad, grasitud y ángulo perfecto para que suceda. ¿Ya? Incluso si tú tienes la piel grasa o te lavaste con jabón la zona y está limpia, por así decirlo, tú puedes agregar un poquito de crema o un poquito de mantequilla, la esparces y vas a ver que nuevamente se te van a pegar las cosas, sean plástico, sea metal, sea cobre, etcétera, ¿ya? Por otro lado también, es sumamente importante decir que aunque las vacunas tuvieran grafeno, el grafeno no es magnético asociado, ¿ya? Eso también es sumamente importante porque si fuera así, estaríamos pegados en las neveras, estaríamos pegados en las máquinas detectores de metal y estaríamos muertos por la resonancia magnética, ¿ya? Así que es imposible. Y la última diapo, el futuro de las vacunas. Ya conocemos las vacunas de ARN por Pfizer y Moderna. Son las primeras vacunas autorizadas de este tipo. ¿Ya? Es una tecnología relativamente nueva. Y lo que se está desarrollando y evaluando en otras vacunas contra otras enfermedades son del tipo ADN recombinante, ¿ya? Que también pretenden ser tan efectivas como los otros tipos de vacuna, que no interfieren con nuestro ADN para nada. Ninguna de estos dos tipos o estas vacunas de material genético ARN y ADN interfieren en nuestro material genético. Para nada, porque son sumamente específicas. ¿Ya? Y no lo van a hacer nunca. No, por incompatibilidad biológica incluso no pasa. El otro futuro de las vacunas son las nanopartículas, como ya les había dicho, el tema del grafeno, ¿ya? Tubitos de grafeno, nanopartículas lipídicas, por ejemplo, la vacuna de Novavax. Eso es una alta tecnología, y no solamente las vacunas, sino también como vehículos para transportar medicamentos, por ejemplo, para combatir el cáncer, ¿ya? Para matar esas células, pero no matar a las células sanas, ¿ya? Y también, como al principio de la presentación había dicho, las vacunas comestibles son de alto interés, sobre todo para zonas de poca accesibilidad, de alto riesgo, y para los niños, ¿ya? Hace un par de semanas acá en Chile salió una noticia de que se está creando un arroz que tiene una vacuna contra el cólera. Bueno, lo están fabricando en China, pero la noticia salió hace poquito en los noticiarios. Esto es así, ¿ya? Están en ensayos clínicos, si no me equivoco, para probar si realmente la vacuna a través del arroz comestible es efectiva, segura, ¿ya? Para prevenir el cólera, que es una enfermedad que quizás en Sudamérica no es tan conocida y ni tan predominante, pero en partes de África y Asia sigue siendo un gran problema, sobre todo en los niños, porque mueren por deshidratación, ¿ya? Lo cual hace la comestible y para niños lo hace sumamente, es sumamente provechoso, ¿ya? Y vuelvo a la pregunta. Y ahora quiero que ustedes me respondan o me escriban si realmente las vacunas son una verdadera innovación contra enfermedades. ¿Ya? Mi respuesta va a ser sí. Si bien hay diferentes tipos de vacunas, desde las más antiguas, que son de virus inactivados o atenuados, hasta las más nuevas, que son en material genético o nanopartículas,
tienen el mismo fin, que es activar nuestro sistema inmune para prevenir o combatir una posible enfermedad. ¿Ya? Y eso sería, chicos y chicas. No sé si me alargué mucho. No sé si se entendió o quedó algunas dudas. Pueden escribir. También me pueden escribir al Instagram. Soy más activa en Instagram. O a mi correo personal. LinkedIn lo veo a veces. No a veces. Pero si me escriben y no respondo, que me sucede muy a menudo, insistan. Por eso puse Homero. Hable más fuerte porque tengo una toalla. Sí, por favor, hábleme, sean constantes en el caso de que no les responden de inmediato. Eso, chicas y chicos, espero que les hayan gustado, espero que se haya entendido. Y si tienen dudas, bienvenidas. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y también por el tema de la espera a hacer este webinar. Estaba media enferma por un par de meses, así que esta es mi primera presentación después de estar mucho tiempo sin poder escuchar. Tenía un problema en el oído, así que estaba muy nerviosa igual. Eso, chicos. ¿Alguna duda? Igual, no sé si puede, o sea, yo creo que pueden prender sus micrófonos, o sea, no, creo que no hay problema en caso de que les convenga más contarme que leerlas. Muchísimas gracias, Osina. Realmente una presentación excelente, muy, muy divertida, muy interactiva, ¿verdad? Agradecemos mucho tu predisposición para con nosotros, para volver a reprogramar todo este webinar y demás. Estamos muy contentos. Y hay dos preguntas en el chat. No sé si quieres que te lea. Si otras personas tienen también sus preguntas, entonces abrimos ahora el espacio, como dijo Josina, para las preguntas, ¿verdad? Entonces pueden escribirles al chat. Si alguno quiere hacerla a viva voz, ¿verdad? Tampoco habría problema. Te leo la primera pregunta. Ya. En las fases 1 y 2 del desarrollo de la vacuna, ¿qué población es incluida? ¿Niños, jóvenes, adultos, ancianos? Siempre depende de qué tipo de vacuna sea. Por ejemplo, hay enfermedades que atacan en su mayoría a niños, como por ejemplo las paperas. ¿Ya? Entonces, cuando se hacen estudios para esa vacuna, se hicieron estudios para esa vacuna, se necesitaba esa población objetivo. ¿Ya? En el caso del COVID, que nos puede afectar al final a todos, ¿ya? Se realizó primero en adultos mayores de 18 años y menores, si no me equivoco, de 80, en algunos tipos de vacunas. Luego, integraron a las demás edades y actualmente se está evaluando en niños entre 3 a 12 años. Creo que ya Pfizer y Sinovac ya entregaron sus resultados previos. Siempre va a depender de cuál es la población objetivo. Gracias. Ahora la segunda pregunta que está aquí en el chat. Dice, ¿en qué se fundamenta usar primera dosis de una marca y para la segunda dosis otra marca cuando no es por déficit de stock? Hay varios factores, entre ellos, como decía Rebeca, el mismo déficit de stock, como también otras antecedentes en donde la combinación o la mezcla o heterología, por así decirlo, de vacunas podría servir porque son de diferentes tipos, ¿ya? Y esto está pasando con la vacuna AstraZeneca y Pfizer, ya que donde hay estudios que indican que estos tipos de vacuna podrían generar un efecto mucho mayor. Para eso, pusieron a prueba esta hipótesis y realmente fue así, ya la de Pfizer de tipo ARN y la de AstraZeneca de vector viral. Ahora, tienen diferentes vías para generar la misma respuesta del sistema inmune, ¿ya? Así que no es que a alguien se le ocurrió y vamos a mezclar y sería,
sino que detrás hay información de que sí se puede mezclar, sabiendo que, por ejemplo, que no se crucen las vías, por así decirlo, que tenga una cantidad adecuada del antígeno, que sea el mismo antígeno, eso también es muy importante, ¿ya? Todas las vacunas del COVID van para el mismo antígeno que la proteína del SARS-CoV-2, ¿ya? Si fuera diferente, otro tipo de proteína que no va a pasar, podríamos tener reacciones adversas no esperables, ¿ya? Eso también es muy importante. No sé si respondí bien tu pregunta. Si no, en mi Instagram tengo como un post de más bonitos para explicarlo. Gracias, Osuna. Acá hay otra pregunta que dejó Claudia Sofía. Dice, ¿qué se conoce acerca de los niveles de anticuerpos, inmunidad, con las dos dosis de vacunación contra COVID? ¿Habrá tercera dosis o se trata de un refuerzo anual? Eso justamente está en estudio, ¿ya? No solamente hay que enfocarnos en la cantidad de anticuerpos, si bien es la primera línea, ¿ya? Los anticuerpos son la primera línea de ataque y de respuesta de nuestro sistema inmune, no son la única, ¿ya? Los anticuerpos sirven para marcar, ¿ya? Es decir, como si fuera una pelota de estas de pintura y que le van a disparar al virus. Así funcionan los anticuerpos. Luego, cuando ya son marcados, ¿ya? Estos antígenos o el virus, viene todo el batallón del sistema inmune, que son células T, células CD4, killers, etcétera. Me acordé de inmunología. De todas las células del sistema inmune, el batallón, para poder controlar y realmente irse a la guerra con el virus, ¿ya? Así que primero no solamente hay que enfocarnos en la cantidad de anticuerpos, ¿ya? Si bien es lo más fácil de cuantificar, ya, a través de un test, que es el test ELISA, ya, que quizás lo han escuchado por el VIH, ya, se hace el mismo test. Se puede cuantificar por ese test, ¿ya? Existen otras pruebas para cuantificar las células T, killer, etcétera, todo el batallón, pero es un poquito más complicado. ¿Ya? Ahora, referente a las dosis. Depende. Hasta hoy en día, lo que se ha estudiado previamente ya no son resultados totalmente concluyentes, sino que previos. Se tiene que a los 6 meses, desde los 6 meses aprox, la cantidad de anticuerpos podría ir bajando con al menos la vacuna Sinovac, ¿ya? Al menos. Como les digo, estos resultados previos. ¿Qué dicen los investigadores? Es que podría una tercera dosis reforzar esta cantidad de anticuerpos para generar una respuesta mayor de todo el batallón del sistema inmune, ¿ya? Sin embargo, faltan resultados concluyentes aún. ¿Habrá tercera dosis? Aún no lo sabemos. ¿Podría ser lo más óptimo? Sí. ¿Será de anual? No lo sabemos. Quizás sí, pero no habría problema. Tenemos ejemplo, la influenza, que es anual, y de hecho la vacuna de la influenza es todos los años una nueva formulación. Ya, eso, quizás eso no lo sabían, pero la vacuna de la influenza del año pasado ya no corre para este año, es nueva, ¿ya? ¿Por qué? Porque este virus de la influenza tiene una alta tasa de mutación y cada año hay cepas dominantes, ¿ya? Actualmente con el SARS-CoV-2 no tenemos cepas, ¿ya? Tenemos variantes que quizás van a ser un gran problema. Delta va a ser un gran problema que quizás pueda ser el día de mañana dominante y que quizás necesitaríamos una dosis extra para poder generar aún más cantidad de anticuerpos y el batallón del sistema inmune. Así que eso aún está en historia.
Gracias, José. Aquí otra pregunta. Con respecto a las distintas cepas del COVID, ¿las vacunas protegen contra todas las variantes? Súper buena pregunta. Nuevamente, no hay cepas del SARS-CoV-2, ¿ya? Solo variantes. Hay variantes de interés y variantes de preocupación, como están eh, seleccionadas o ordenadas por la OMS y la CDC. ¿Ya? Actualmente esto igual está en análisis, ¿ya? Si bien se ha probado con otras variantes, sobre todo las de interés, que no son tan graves, por así decirlo, hasta ahora todas las vacunas protegen contra las variantes de interés. Sin embargo, las variantes de preocupación podría haber una menor cantidad de protección, pero esto no quiere decir que no sean eficaces para nada. Por ejemplo, Pfizer tiene más del 90% de efectividad contra la cepa y variante original, ¿ya? Pero en el mundo real, en Israel por lo menos, con la variante Delta esto baja un 63%, si no me equivoco, ¿ya? Esto quiere decir que sí baja, pero no que no sea eficiente, ¿ya? Para que una vacuna sea aprobada y o autorizada de emergencia, debe proteger al menos el 50%. De nuevo, riesgo-beneficio. Si es mayor al 50%, se aprueba. Si es menor, no se aprueba y no se puede comercializar y no se puede usar en humanos. ¿Ya? Esto pasa y ha pasado con la vacuna del VIH, en donde no alcanza el mínimo del 50% y es rechazada. ¿Ya? Actualmente las vacunas del COVID, a pesar de que están en estudio con las variantes de preocupación, sobre todo la Delta, están siendo eficaces al menos lo que se requiere, que es el 50%. ¿Y de que pueden haber variantes nuevas? Sí, pueden haber variantes nuevas, pueden haber variantes de alta complejidad, ¿ya? Que es otra categoría de la CDC, pero que actualmente no hay ninguna dentro de ella. Si hay de alta complejidad, eh, podría haber vacunas que ya no sean efectivas ni eficaces contra ellas. Estamos ahí, así que hay que vacunarse. Gracias, gracias. Eh, Otra pregunta más en el chat. Dice Rebeca, si te vacunas estando enfermo, asintomático, ¿los efectos adversos de la vacuna pueden exacerbarse? Puede que sí, puede que no. ¿Ya? Ahí no tengo una respuesta eh, definitiva, ¿ya? Puede que sí, puede que no, porque si no tienes ningún tipo de síntoma, ninguno, ni siquiera dolor de cabeza o pérdida del olfato, del gusto, puede que no pase nada y tenga los síntomas de reacciones adversas comunes, frecuentes, ¿ya? Pero si tienes al menos algún síntoma mínimo, dolor de cabeza o dolor de cuerpo, quizás podría aumentar. Sin embargo, sigue siendo dentro de los normales, ¿ya? ¿Cuándo podría no ser eh, dentro de lo frecuente o de mayor gravedad? Es que si ya estás enfermo, ya con todos los síntomas o con síntomas que se sabe que son de COVID y te vacunas, tu sistema inmune puede trabajar más de la cuenta, ¿ya? Y eso puede llevar a diferentes reacciones adversas que quizás no sean las esperables, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de Guillain, ¿ya? O tengas un cuadro dermatológico de mediana gravedad, ¿ya? Porque estás ultra potenciando, por así decirlo, el sistema inmune. Pero si no tienes síntomas, no debería. Pueden que hayan casos, pueden que hayan casos. Hay la probabilidad. Uno juega con las probabilidades de, ¿ya? Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta
para escribir en el chat o igual a viva voz. Puedes tomar la palabra. Si nadie tiene una pregunta, yo tengo unas preguntas también para dar un poquito de continuidad a las otras preguntas. En el caso, por ejemplo, con esta última pregunta, en Paraguay también se sigue vacunando contra la influenza este año. Y normalmente algunos te dicen, o sea, algunos doctores dicen que tienes que, si te aplicaste la vacuna de la influenza, tienes que esperar 15 días para aplicarte la primera dosis de la anti-COVID. O algunos te dicen 20, otros te dicen un mes. ¿Ese tiempo es estrictamente así, un tiempo fijo o tiene ciertas variantes? ¿Y cuáles serían los riesgos de no vacunarse o sea, vacunarse muy temprano ya luego de la vacuna de la influenza o viceversa, primero la COVID y después la de influenza? Sí hay tiempo, es al menos 14 días entre ambas vacunas. En algunos países, por ejemplo acá en Chile, dicen que el Ministerio de Salud tiene establecido que puedes aplicarte la primera dosis del COVID, si es que es doble dosis, la primera dosis del COVID, esperar 14 días y luego administrar la de la influenza y esperar los otros días restantes para el COVID, segunda dosis. No habría problema. O esperar ambas dosis ya del COVID, 14 días después podrías colocarte la influenza. Ya, es un tiempo mínimo, ¿ya? Porque es por temas de respuesta inmune, ¿ya? O sea, de los antecedentes que se tienen referente a la inmunidad generada por vacunas en sus diferentes tipos y formulaciones, dentro de los 14 días, 21 días aprox, es cuando el sistema inmune eh, empieza a funcionar, por así decirlo, y a reconocer ese antígeno, ¿ya? Por eso es el tiempo de espera. ¿Qué pasa si te colocas esta vacuna en menor tiempo? Puede que pase nada, ya, eso es lo primero, puede que no ocurra absolutamente nada, o puedes que sientas reacciones adversas ya conocidas, pero más intensas, porque estás aplicando, no hay un tiempo de descanso del sistema inmune, estás agregando dos antígenos diferentes, porque son de diferentes virus, antígenos diferentes en un tiempo muy acotado antes que termine de reconocer el primero, antes que haga el trabajo del primero. Entonces puede haber una sobrecarga, por así decirlo, del sistema inmune, ¿ya? O puede que pase nada. ¿De qué depende esto? Depende de las personas, depende de la edad, depende de algunas enfermedades asociadas. Por ejemplo, personas que tienen enfermedades autoinmunes, es mucho más riesgoso que suceda. El riesgo es mucho más alto, ¿ya? Que una persona sana. Incluso también depende de la edad, ¿ya? Personas de tercera edad, sí o sí cumplir con el tiempo mínimo. Incluso en algunos casos a las personas de tercera edad se les recomienda esperar 21 días. En algunos casos muy, muy puntuales establecidos por el médico, ¿ya? Porque se demora un poquito más de tiempo en trabajar, ¿ya? Solamente por el tema de la edad. Así que sí hay que esperar el tiempo mínimo, sí o sí, ya sea que te aplicaste la primera dosis, luego te aplica influenza, luego segunda dosis o plan de vacunación completa y luego la de la influenza, para evitar cualquier reacción no esperable. Gracias, Francina. Hay otra pregunta ahora que veo el chat. Dice Mariana Sanabria, ¿hay diferencia entre la efectividad y la eficacia de una vacuna? Sí, sí, hay diferencias. De hecho, hay diferencias de conceptos, ¿ya? La eficacia quiere decir que se hagan bien las cosas, ¿ya?
Y la efectividad quiere decir que se hagan bien las cosas en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, si tú me dices ahora llevémoslo a la parte biológica, por así decirlo, la eficacia es que tiene, o sea, funciona entre comillas, al mínimo, funciona con tal limitaciones, funciona, y que la efectividad funciona abarcando tanto número, abarcando tanto tiempo, abarcando tanto estudio, etcétera. ¿Ya? Esas son como las principales diferencias. Si viene un poquito complicado quizás entenderlo, pero nuevamente vayámonos a la definición original de las palabras. Eficacia, hacer algo bien, y efectividad, hacerlo bien en un tiempo determinado o con factores determinados. ¿Ya? Gracias otra vez, Rosina. ¿Y alguna persona más tiene alguna pregunta para poder escribirla en el chat o hacerla viva voz? Pueden preguntar, pueden escribir. Después, si se les olvida o si tienen una nueva pregunta posterior a este webinar, pueden igual hacerme las preguntas a través de Instagram o al correo, que veo más, sobre todo Instagram. Pueden también ver los posts que hay, sobre todo el penúltimo es de vacunación heteróloga, que es la mezcla, y el último hablamos de temas de mutación. ¿Ya? Es súper importante el tema de las mutaciones porque todos los virus mutan, de hecho nuestras células también lo hacen, mutan, pero hay mutaciones que van a ser más importantes que otras. ¿Ya? Y hay mutaciones que por lo general son unas desventajas para el virus. ¿Ya? Pero sin embargo, existen estas variantes con mutaciones claves que podrían incidir en alguna actividad, ya sea replicación, ya sea afinidad o incluso desviar un poco el ataque del sistema inmune. Así que hay que tenerle ojo a las variantes, ¿ya? Pero siempre con mucho, ¿cómo les diría? Con mucho cuidado, con mucha precaución lo que leemos, no caer tampoco en el miedo máximo, sino que mantener la calma, por así decirlo, leer de fuentes y sobre todo si tenemos la oportunidad de vacunarnos, hacerlo, porque lamentablemente uno de los límites para frenar, uno de los factores para frenar la creación de nuevas variantes es estando vacunado. ¿Ya? Personas que no estén vacunadas tienen más probabilidad de crear variantes, ¿ya? Y pueden ser variantes más riesgosas, de mayor preocupación. Así que si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse, por favor háganlo. Y también importante decirles que todas las vacunas son efectivas y seguras hasta el día de hoy, ¿ya? Para que si en su país no está disponible la vacuna con mayor efectividad en estudios clínicos, vacúnense con la que esté disponible. ¿Ya? Es mejor no arriesgarse a enfermar o incluso estar graves. Sí, eso es un mensaje súper importante, sobre todo en los países que están llegando muy tarde las vacunas o en algunas circunstancias donde las personas están viajando a otros países para elegir su vacuna. ¿Ya? Así que vacúnense con la que esté disponible. Muchísimas gracias, Rosina. Nuevamente, estamos muy agradecidos en serio de parte de todo el equipo de MB de Paraguay por acceder a nosotros para hacer este webinar en un tema que es tan controversial en estos tiempos, ¿verdad? Justamente por el contexto de la pandemia, de las fake news. A mí personalmente me gustó muchísimo la presentación y creo que
coinciden también muchos, ¿verdad? Conmigo de que fue muy interactiva. Yo estuve atento todo el tiempo, ¿verdad? Y anoté varias preguntas, algunas ya se hicieron. Entonces, como dijo Josina, si alguien tiene más preguntas, nos cerramos de ahora, pueden tirar ahí en el chat si alguien no quiere encender su micrófono, ¿verdad? Y eso, si ya es que no hay más nuevas preguntas, eh, estaríamos cerrando el webinar, ¿verdad? Agradeciendo nuevamente otra vez a Josina de parte de todo el equipo y esperemos encontrarnos, ¿verdad? En otra ocasión. Eh, y eso, muchísimas gracias a todos los que asistieron a este webinar. Eh, Ahí Josina dejó también su contacto, cualquier cosa pueden contactarse también con nosotros. Estamos en Instagram como EMBlargaS, una PI. Estamos también en Facebook como MBS1 y en YouTube también va a estar grabado este webinar, ¿verdad? Vamos a estar alzando en estos tiempos, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube. Si quieren suscribirse, darle like a los videos que ya hay, etcétera. Y volver a ver todo esto de nuevo, por si quedaron dudas. Y vayan también a seguir la Josina, como saben, es una eminencia, todas las cosas que nos explicó, así en lenguaje común pudimos entender personalmente. Yo no soy mucho del área, ¿verdad? Estudié otra carrera, pero me parece muy interesante y entendí muchísimo y aprendí muchísimo en esta horita y piquito de webinar. Entonces, muchísimas gracias a todos y cerramos este webinar agradeciéndole otra vez a Josina y deseándoles una excelente jornada y Sí. vacúnense, por favor. Sí, muchas gracias a ustedes por la organización, muchas gracias a los participantes. Nuevamente, si tienen dudas o si aparecen las dudas después de esto, que es sumamente normal, ¿ya? Pueden preguntarnos, no hay problema. Pueden preguntarle a Manuel a través de el Instagram de la organización, pueden preguntar a mí, no hay ningún problema. Es normal nuevamente sentir dudas, miedo, desconfianza, pero lo más importante siempre es informarse con bases, ¿ya? Con información certera y verídica y actual, ¿ya? Eso siempre va a ser la clave de todo. Nadie nos enseñó a investigar, quizás. Nadie nos va a enseñar a leer un artículo científico, porque sí es complicado. Pero siempre hay que preguntar si no tiene dudas, ¿ya? Así que eso, chicos, espero verlos, leerlos y escucharlos en otra instancia. Y nuevamente, gracias por toda esta organización, espacio y tiempo. Besitos a todos. Cuídense y por favor, si tienen la oportunidad de vacunarse, por favor, háganlo. ¿Ya? Hasta ahora yo me vacuné hace como 4 meses. No me salió un tercer ojo. No estoy pegada en la nevera. Ni nada de esas cosas. Así que, eso, chicos. Un gran abrazo a todos y espero que estén bien. Cuídense.